Simplemente quería hacer una pequeña reflexión sobre todo el tema de la salud mental y demás. Cuando tuve que mudarme a Barcelona explotó todo, ¿no? Como tú dices, yo tuve unos ataques de pánico, de ansiedad muy fuertes en los que yo pensaba que iba a fallecer porque dejaba de sentir mis extremidades y empezaba a tener sudores fríos. Yo pensaba que moría, es decir... O sea, lo pensabas literal. Lo pensaba literal. Porque... Y quizá en realidad lo más revolucionario que pueden hacer nuestras generaciones es la pausa, aburrirte. ¿Qué tal? Normal, ¿no? Pues no sé, me he pasado, me tomo una cerveza, no ha sido espectacular, he estado bien, he dormido bien, ¿no? Como no, es que la vida real no es una story, ¿no? Ni es una sucesión de stories. Entonces está como defensa de que, pues igual lo más revolucionario que podemos hacer es apagar el móvil. O sea que esto es un dispositivo neoliberal de control de nuestro tiempo sistemático, ¿no? I felt like I was gonna die if they didn't laugh. And it's not healthy, for sure. Yeah. You didn't tell us that. No? No, I don't remember you ever saying that. Había tenido un episodio de ansiedad y depresión como 5 años atrás. 5 años atrás. No sabía que tenía ansiedad, no sabía que tenía depresión, no sabía que me estaba volviendo loco simplemente ya. No simplemente, fue muy difícil y lo último que yo quise acudir, porque yo decía, yo no voy a ir a un psiquiatra porque eso es para locos. Después me terminé dando cuenta que esa debió haber sido mi primera opción. Me viene todo después de ganar el triplete con el Barça, ese verano. Es decir, ganas el triplete, metes el gol del Chelsea, ganas la Champions, ganas 3 títulos, año increíble. Y coge el verano, pues, no sé, te empiezas a encontrar mal, dices, no sé, algo raro, no sabes catalogarlo. A lot of shame attached to mental illness. You feel like something's wrong with you. And in my life, I go, oh my goodness, look at all these beautiful, wonderful things that I have, and I should be so happy. But you can't help it if in the morning when you wake up, you are so tired, you are so sad, you are so full of anxiety and the shakes that you can barely think. But it was like saying, this is a part of me, and that's okay. ¿No les pasa a ustedes que se encuentran con tanta gente alterada, agresiva, irascible, trastornada, enajenada, depresiva, ansiosa? Uno podría buscar un montón de palabras para definir un montón me parece que también todo, tiene mucho que ver el desconcierto y la incertidumbre. Yo me pregunto, porque este es un fenómeno de siempre que trató la salud mental, pero agudizado en pandemia. Vamos a hablar de este tema, porque ella lo sabe mucho mejor que nosotros, con Marisa Mántaras. Marisa Mántaras es psicóloga, es psicoanalista, magíster en salud mental, trabaja en Radio en la Mira, FM 87.7, que es un dispositivo alternativo en salud mental y una radio comunitaria que trabaja desde el Hospital Mira y López de Santa Fe. Marisa, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? El gusto es mío, gracias por la invitación. La primera pregunta es la que quedó sobrevolando en el aire, ¿no? Antes teníamos todo este tipo de trastornos. ¿La pandemia qué hizo con ellos? ¿Los agudizó? Toda situación novedosa, toda situación de una interrupción tan brutal y tan abrupta de todo lo que conocíamos, de todo lo que hacíamos, va a suponer reacciones que son más o menos esperables. Es decir, el psiquismo humano reacciona a lo que nos parece que nos asusta, nos conmueve, nos complica. Entonces digo, mucho de esto que ustedes estaban comentando, se va a ver agravado en mucha gente que no tenía este tipo de situaciones o que no las padecía, pero aparecieron como parte de esta nueva normalidad, como parte del intento de las personas de acomodarnos a lo que nos está pasando. Lo digo fundamentalmente para no patologizar demasiado el hecho de que evidentemente reacciones a esta situación abrupta iba a haber, evidentemente.
Marisa, Victoria te saluda, bienvenida. ¿Qué tal, Victoria? Bueno, recién en estos pequeños fragmentos de videos que armó la producción, que son distintos, son fragmentos de entrevistas a cantantes, a actores, a distintos influencers en plataformas, que por supuesto con la pandemia también se vieron incrementados su consumo, la posibilidad de llegar o generar masividad. Digo, como dato me parece interesante también cuando vos decías esto, despatologicemos, ¿no? Esta necesidad de visibilizar y decir, bueno, uno de los fragmentos lo decía, dudé en ir a la psiquiatra o a la psicóloga y tendría que haber sido mi primera opción porque creí que eso era cuestión de locos, ¿no? Y qué interesante poder despatologizar, no solamente, entre comillas, si se quiere, y permitime que cometa el error, diagnósticos, y lo pongo en signo de pregunta para que vos me ayudes y nos ayudes a pensarlo, sino también construir un vocabulario, una forma de narrarse y de narrarnos donde nos permitamos esto, ¿no? Las ansiedades, las depresiones, o bueno, ayúdanos a pensarnos cómo es esto, porque en el abrupto de la pandemia hay cosas que son netamente de las personas, aparte de la pandemia. Efectivamente. Esto que vos decís, muchas de las emociones, reacciones, pensamientos, temores, ansiedades que vivimos todavía, que vamos a vivir todavía un tiempo más, son absolutamente el correlato natural de una situación que nos cuesta pensar, que no aceptamos, que nos intimida, que nos ha traído pérdidas, que nos asusta porque está la salud en juego, porque está la economía en juego, porque a lo mejor las cosas que vivíamos satisfactoriamente no son iguales y muchas de las que no vivíamos tan satisfactoriamente han empeorado sustancialmente. Perdón, y hago un paréntesis, Marisa, pero aparte también se construyó un discurso muy bélico donde el enemigo es el de afuera y hay que combatirlo. Digo, el discurso es bélico y eso genera temores inexplicables también. Fundamentalmente estoy absolutamente de acuerdo con vos. De hecho, en el blog de la radio hay un artículo pequeño que escribí fundamentalmente pensando esto, digamos, la salud no puede ser una lucha, no tiene nada que ver con las metáforas bélicas. Sin embargo, el modelo infeccioso se ha construido bajo eso. Hablamos de defensas en el sistema inmunológico, hablamos de ataques, hablamos de generar anticuerpos, generamos todo el enemigo invisible en su momento, lo cual no es del todo exacto porque se ve en microscopio, pero se ve. Y esta sensación de que el otro puede ser un posible enemigo o un contagio, esto de la responsabilidad de aquellos que contagiaron, cuando el contagio tiene mucho de azaroso, inclusive cuando nos cuidemos, que corresponde que nos cuidemos. Entonces digo, todas esas reacciones que se han descrito, que le ponemos en la etiqueta o el diagnóstico de trastorno, muchos de ellos no corresponde que sean diagnosticados así, porque como tantas otras manifestaciones del ser humano o incluso de la biología, son reacciones esperables ante situaciones nuevas, novedosas, cambiantes, que una respuesta. Y esa respuesta, en buena medida, se genera a partir de esas sensaciones, sentimientos, emociones, que son nuestra forma de reacción. Por supuesto, sí, hay situaciones complejas que requieren más ayuda o más asistencia o más compañía. Pero incluso lo que vos decías, Victoria, es exacto. Gran parte de esa sensación de que el especialista solo está para ayudar a la gente que está enferma, es lo que evita que un montón de gente pida ayuda cuando la necesite, simplemente. Sí, ¿cómo estás, Marisa? Buenas noches, Marcelo te saluda. En este contexto que estamos viviendo, ¿hubo un incremento de la consulta a profesionales de la salud mental? Sí. En varios frentes, lo que decía recién la compañera, es decir, los que teníamos alguna problemática o alguna situación, bueno, en principio salud mental
en el primer momento fue casi un ámbito de la salud que se postergó o que se entendió que se podía postergar. Entonces, al principio del lapso, del aislamiento preventivo social y obligatorio, hubo discontinuidad de tratamientos y de acompañamientos que se consideraron en ese momento susceptibles de ser suspendidos. Démosle el beneficio de la duda a las autoridades en el sentido de que se hizo demasiado hincapié también en la transitoriedad de las medidas. Por ahí no se dimensionó que un año y pico después íbamos a estar todavía con las consecuencias y con las medidas preventivas que necesitamos. Hubo gente que, por sus características de personalidad, por sus predilecciones, se sintió muy cómodo con el aislamiento, y sobre todo la gente que tenía dificultades en el lazo social, manifestó esas dificultades acomodándose muy satisfactoriamente a lo que fue la ruptura de los vínculos, el aislamiento social, y para los que trabajamos en salud mental eso no es del todo deseable. Y después, por supuesto, hubo un montón de gente que o hacía tiempo que no estaba consultando o había logrado cierta capacidad para resolver sus situaciones y que todo esto despertó dificultades, o porque tuvimos que vivir durante mucho tiempo con gente de nuestro contexto, de nuestro ámbito, con el que no nos llevábamos muy bien, o porque las situaciones que nos problematizaban tienen que ver con el trato con nuestros hijos, o con nuestros cónyuges, o con nuestros mayores, adultos mayores, nuestros padres, o no, la gente que tenemos que cuidar. Y y todos esos vínculos conflictivos antes tenían la flexibilidad de las tareas que hacíamos diariamente, y de repente nos encontramos todos en el mismo ámbito teniendo que compartir mucho más y mucho más intensamente que lo que estábamos habituados. Se me ocurre preguntarte, ¿cómo evalúas vos la labor desarrollada durante la pandemia por los comunicadores, por los periodistas? ¿Cuál es tu visión? ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿Estamos haciendo las cosas bien o no? ¿O algunos? Yo siempre les agradezco y aprovecho la oportunidad para agradecerles nuevamente a ustedes la invitación, porque me parece que los temas de salud mental está bueno que los podamos trabajar, charlar y debatir entre todos. Un poco desmitificando y un poco sacándole esa cobertura todavía como de cuco que tienen algunas situaciones. Pero la verdad que hubo de todo, como siempre, en la comunicación de esto. Hay muchos medios, mejor dicho, es un uso habitual en los medios, ustedes lo saben mejor que yo, el generar emociones fuertes como parte de captar la atención del espectador, ¿no? El amarillismo, el minuto a minuto, el suceso rimbombante. Y obviamente esto se prestó muchísimo para eso. Y hubo muchos colegas que intentaron informar, esclarecer, comunicar, enseñar, que también tiene como esa posibilidad el medio, y entonces empezamos a hablar de un montón de conceptos científicos que no conocemos o que no es habitual en nuestro vocabulario general. De todos modos, también es cierto que cuando nosotros abordamos un tema, lo abordamos desde las convicciones, desde los esquemas y representaciones mentales que ya tenemos. Entonces, por ahí se hizo muchísimo hincapié o se le dio muchísima pantalla y difusión a una versión biomédica de la salud, a una versión que hacía especial hincapié en un organismo vivo, como si el ser humano no tuviera contexto social, no tuviera contexto histórico. La primera recomendación fue quedémonos en casa, cuando todos sabemos que la casa no es un bien universal, ni en la República Argentina ni en ninguna parte.
Yo he dicho en otras entrevistas como que la primera baja de la pandemia fue el concepto de salud integral, digamos, como que bueno, se podía prescindir de salud mental, quedémonos en casa, aislémonos, cuando mucha gente no podía prescindir de sus vínculos por su salud mental, ¿no? Tal cual. Es como que la versión que primó y que prima hasta hoy es como la versión biologicista. Claro, es como que se detiene únicamente a hacer una suerte de diagnóstico y visibilizar el cuerpo y no todo aquello que modifica y constituye ese cuerpo, ¿no? Exactamente. Bien. Y Sí, terminamos es una transformándonos en un laboratorio social Claro. viendo qué es lo que pasa. Bueno, en su momento hubo un sociólogo, investigador del CONICET, Daniel Firestein, que pidió participar del comité de expertos. Sí, Estamos infectólogos. hablando de junio, julio del año pasado, porque él defendía, lo cual es entendible, que la cuarentena era una medida social y que en ese sentido el conocimiento de un experto en la materia podía contribuir a analizar la aceptación, el grado de hartazgo, de cansancio que íbamos teniendo, cómo transmitir el mensaje para que las medidas fueran más eficaces, y sin embargo no lo dejaron. Mariela, sí, perdón. Tengo consulta de la audiencia. A ver, Ya, dale, sí, bueno, dale, yo saludos, tengo por otra supuesto, que me- interesantísima entrevista. Marisa Mántaras, excelente profesional y persona, le mandan felicitaciones, Marisa. Saludos también al equipo. El teléfono termina con 84. Y Oscar de Santoto nos consulta, y viene bien, y esto me gusta, Marisa, porque es cuando uno empieza a desasnarse en función de las preguntas también, y la audiencia consulta. Dice, Oscar de Santoto consulta: ¿los trastornos mentales vienen del vacío de amor o afectos verdaderos que carece la persona en su círculo íntimo y que esta pandemia lleva a que los vea y eso le hace mal? Nos pregunta Oscar. No sé si está clara la pregunta. Creo que entiendo a dónde apunta Oscar. Vamos a ver si podemos desandar todo lo que conlleva esa pregunta. Bien. Sí, podemos decir con cierta generalidad y con cierta soltura que todo lo que nos hace sufrir en nuestra salud mental tiene que ver con nuestros afectos, en principio primarios, con la forma en que fuimos queridos, que fuimos concebidos, que fuimos hablados, que fuimos nominados, que fuimos hechos y dichos, y a la larga esos modelos inconscientemente uno los reitera, los traslada, los desplaza, los proyecta y los vuelve a encontrar. El ser humano es el único que choca siempre con la misma moneda. Con la misma piedra, se encuentra siempre con las mismas situaciones. Entonces, en ese sentido, sí, podemos pensar que la esfera de lo afectivo está muy comprometida siempre en las dificultades, los conflictos, los sufrimientos que solemos llamar mentales. Después hay como especificidades que tenemos que ir viendo, digamos, si es vacío, si es exceso, a veces nos protegieron demasiado, a veces nos ignoraron bastante, no hay una medida que uno pueda considerar universal. Tiene mucho que ver con las experiencias, con la historia que uno ha atravesado, con las situaciones que nos han marcado, con los episodios que han sido trascendentes en nuestra vida. Marisa, para ir cerrando, la última preguntita. ¿Vos crees de algún modo que las medidas adoptadas durante esta pandemia en la Argentina fueron clasistas? ¿O cumplir por determinada clase social y económica y por otras no? Es muy interesante tu pregunta. Yo te diría que en líneas generales, incluso hasta los profesionales de la salud, en sentido amplio, que egresamos de la universidad, tenemos como la idea de que la normalidad es de clase media. Como que el estándar es la persona que habita en una casa, que tiene un empleo, un sueldo, que manda a sus hijos a la escuela, que los chicos hacen 4 comidas al día. Es decir, es como que
ese estándar al que pertenecemos, por otra parte, más o menos, con mayor o menor incidencia, los que trabajamos en salud, está como, en algún momento se idealiza como si fuera la normalidad, cuando en realidad, bueno, desde las ciencias sociales, desde las perspectivas interdisciplinarias, que sería genial que participaran en todos los ámbitos de la salud, uno tiene harto conocimiento de que no es así y de que tenemos que, me hubiera gustado que las medidas respondieran a distintas condiciones de vida, a distintas contextos habitacionales, históricos, sociales, económicos, ¿por qué no? Y que podamos llevar esa tranquilidad de pensar a las personas como agentes de su propia salud a todos los ámbitos o a los más diversos que nos encontremos. Marisa, muchísimas gracias por este contacto con Aire de Toda. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes por pensar la salud de una perspectiva más holística, más integral, más de todo lo que nos puede hacer sufrir. Gracias, Marisa. Me quedo con esta última frase, esto de justamente pensar en la salud integral y uno mismo como parte, no como paciente en términos de que espera, sino como actor de su propia instancia de salud mental y física. Marisa Mántaras, psicóloga, psicoanalista y magíster en salud mental.